y le dice dos o tres cosas al señor Morel por chistoso. Vamos a irnos con el amigo, el hermano Manuel Canela, que está con nosotros, que nos viene a hablar de un tema sumamente interesante y que está ahora mismo en la palestra pública. Manuel nos viene a tratar las medidas de coerción y lo que se ha denominado como el populismo penal. Manuel, ¿cómo estás? Todo bien, hola Charlie, buenas tardes a todo el equipo que nos acompaña. Gracias por una vez más recibirme en su espacio para tratar estos temas de derecho tan interesantes que al final nos afectan a todos como sociedad. Manuel, gracias a ti por estar con nosotros. Háblame de qué está sucediendo, las medidas de coerción, que son una forma de asegurar que el imputado no se sustraiga del proceso y digamos que la prisión preventiva es la medida más extrema dentro de las medidas de coerción. Sin embargo, en República Dominicana parece ser la regla. Eso es correcto, Charlie. Como bien lo dices, la medida de coerción no es más que una medida para garantizar la permanencia del imputado en lo que es el proceso penal. La realidad es que el principio general es el derecho a la libertad. Es decir, es que el imputado pueda conocer su proceso estando en libertad. Sin embargo, esto no siempre es posible porque debido a la posible comisión o a la acción de la justicia que está en contra de esa persona, se deben imponer medidas para tratar de garantizar que esa persona, que ese sometido, permanezca en lo que es el proceso penal, y ahí es donde surgen las medidas de coerción. Pero muchas veces no sabemos, y las medidas de coerción son 7, que le establece el mismo Código Procesal Penal. A veces entendemos que la única medida que existe es la prisión preventiva, y es allí donde caemos en lo que se ha denominado como el populismo penal. Pero miren, está lo que es la presentación periódica, la garantía, prestar una garantía económica, el impedimento de salida, la colocación de localizadores electrónicos, el arresto domiciliario, y ya la más gravosa de todas es la prisión preventiva. ¿Y por qué yo digo que caemos en el populismo penal? Y es porque cada vez que hay un proceso en contra de una persona, inmediatamente de parte de la sociedad o tal vez de los afectados, entienden que esa persona es directamente culpable, que es responsable. Y entonces quieren que sea impuesta la prisión preventiva como la medida de coerción, sin tomar en cuenta que existen otras medidas que pueden garantizar la permanencia en el proceso, y sin tomar en cuenta de que esa persona, en virtud de la ley y de la Constitución Dominicana, es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Entonces, se ha dado una práctica en el país, y es que la prisión preventiva se ha convertido en una condena anticipada y se arranca inmediatamente con una presunción de culpabilidad. Y esto es totalmente incorrecto, violatorio del debido proceso, y no es hacia ese lugar o hacia ese objetivo que debemos de caminar. Yo siempre digo que todo el mundo quiere prisión preventiva y todo el mundo no le importan las garantías que establece la ley, hasta tanto no es esa persona que está involucrada en el proceso o no es un familiar de esa persona. Porque cuando llegamos allí, entonces queremos que se nos respeten todas las garantías constitucionales, todas las garantías legales, y que se cumpla con el debido proceso. Y con lo que yo digo, con lo que he estado explicando, no quiero que tampoco se malinterprete y se entienda que yo no quiero que se haga justicia, que yo no quiero que se cumpla la ley. Todo lo contrario. Por querer que se haga justicia y por querer que se cumpla la ley, es que debe existir un debido proceso que se le respete a todos los imputados. Vamos a poner el caso más reciente. Manuel, Señores, el perdona. juicio de Odebrecht. Manuel, perdona, Sí, sí. sí, Antes de claro. que vayas con eso, quería preguntarte algo. Siempre en las Uh-huh. medidas de coerción, como periodista que cubrí la fuente durante 6 años, te puedo decir que no es lo mismo el muchachito que entró y se arrebató un celular y lo logró agarrar la policía y entonces le conocen una medida de coerción, que es lo que le van a poner, porque el celular no vale tanto, porque lo que le van a poner es exactamente lo que tú acabas de decir, una presentación periódica o garantía económica. Depende, que hay gente que no lo sabe, pero no es lo mismo cuando tenemos artistas vinculados en una medida de coerción. Te puedo decir el caso de Vaqueró, de Don Miguel, de Uh-huh. Omega, que han tenido que pasar por una audiencia de cautelar. Y las medidas no han sido de 15 minutos ni 20. ¿Por qué?
porque el proceso se garantiza de la manera más necesaria de que no se esté violando ningún derecho de ese imputado en ese momento, por lo cual se extienden. En el caso de Blas Peralta, cuando se le conoció la medida cautelar para el caso de Mateo Aquino Febrillet, que ha sido una de las más famosas y más seguidas, la medida de coerción duró más de 5 horas. Entonces, siempre creo que va a depender de la persona que le toque estar en una medida cautelar. Pero Jenny, anotando lo que dices, es que el fin de las medidas de coerción no es precondenar a un imputado. Eso es un tema de proporcionarle garantías del que el imputado no se sustraiga del proceso penal o el proceso civil. Entonces, aquí estamos utilizando la medida de coerción de prisión preventiva como medio para encerrar gente como que están ya cumpliendo una condena. La sociedad está obligando a los tribunales por estas redes sociales que no sirven a veces para cosas buenas, está obligando a los tribunales a precondenar a mucha gente que todavía no se le ha demostrado su culpabilidad. Y yo creo que eso es un tema muy preocupante, más en un país donde nuestras cárceles no tienen condiciones para tener gente inocente. No, ¿Qué tú me puedes decir, Manuel? Yo quiero hacerle una pregunta a Manuel. Déjelo que responda la de Jenny, por favor. Sí. Dígame, señor Pou. Sí, no, una de las cosas, el populismo penal y la justicia por aclamación aquí están a la orden del día. Eso es un tema cotidiano, pero hay un problema también, y es que aquí los procesos, incluyendo el propio Ministerio Público, lo ventilan más en la prensa que en los tribunales. Aquí tuve representantes del Ministerio Público que en los tribunales apenas balbucean 2 o 3 palabras, pero de que le ponen un micrófono por delante, ahí se explayan, incluso dan detalles de aspectos del proceso que deberían de mantenerse en secreto. Y yo te lo digo porque yo siempre me dedico a escuchar y a sacarle las fibras a los discursos del Ministerio Público. Eso es un problema, eso es un problema que está fomentando una cultura populista en materia penal en República Dominicana. Eso es un problema real y voy ahora porque primero quiero responderle al tema, a la pregunta que me planteaba Jenny, y es que qué bueno que haces ese planteamiento, porque ciertamente aquí siempre va a depender lamentablemente de la persona a quien se esté imputando, pero ese es uno de los problemas que tiene nuestro sistema procesal penal, porque no debería ser así. Una medida de coerción no debería extenderse largas horas y horas y horas, y tampoco días, como hemos visto que dependiendo de la persona que se esté sometiendo se extiende, porque una medida de coerción es simplemente una etapa del proceso en donde se evalúa, miren, estos son los hechos que presenta el Ministerio Público que vinculan al imputado, y el imputado, es decir, la defensa dice, sí, está bien, estos son los hechos, pero yo te presento estos elementos de arraigo, los cuales te dan una garantía a ti para demostrarte que yo voy a permanecer en el proceso penal. Entonces, por eso es que se desvirtúa realmente lo que es una medida de coerción, porque inmediatamente estamos hablando de nombres, hay nombres muy sonoros involucrados, abogados muy sonoros involucrados, entonces la audiencia de medida de coerción se convierte prácticamente en un prejuicio, donde el Ministerio Público hasta presenta pruebas con testigos ya acordados previamente que son imputados, pero que luego dan declaraciones de testigos, y se desvirtúa completamente lo que es la audiencia de medida de coerción, lo cual debe ser algo bastante rápido. Mira, yo te acuso de esto, yo tengo tales pruebas, porque son elementos de prueba, indicios, porque ni siquiera la investigación ha concluido. Y yo como defensa, mucho menos tengo la posibilidad de defenderme, porque las medidas de coerción se presentan dentro de las 48 horas luego de que la persona es detenida. Así que yo lo único que puedo hacer es demostrarte, mira, yo tengo elementos que demuestran mi arraigo. Entonces, dame la oportunidad de conocer este proceso, ya sea en libertad o mediante una medida de coerción que no sea la más gravosa, que es la prisión preventiva. Y continuando con lo que comentaba, para terminar lo que comentaba el señor Pou, sí, es así, lamentablemente los medios en los últimos tiempos han hecho mucho daño a lo que es el proceso penal, y el Ministerio Público lamentablemente cae en ese juego
de los medios de comunicación. Pero yo no creo que ellos caigan de manera equivocada o porque no querían. Es simplemente una estrategia. No podemos olvidar que el Ministerio Público es una parte del proceso. Entonces ellos saben que mientras más involucran a los medios, más los jueces cogen presión para dictar una medida que tal vez no es la justa, pero sí es la que la gente quiere. Entonces, no sería... hay una responsabilidad importante de los jueces que no deben dejarse arrastrar por esa venganza, por ese populismo, y deben limitarse a cumplir la ley, sea quien sea al que tengan ahí al frente. Manuel, una pregunta, ¿y no se puede ver esto como una manera de los jueces, digamos, curarse en salud ante la repetida práctica de quizás parte acusadora o incluso el Ministerio Público de armar expedientes que no pueden garantizar una condena en el tiempo del juicio? Es decir, yo ya le doy la prisión preventiva y una vez durante el proceso de todo el juicio no puedan reunir las pruebas necesarias o no puedan armar el expediente con el peso contundente, con las pruebas que avalen la evidencia para dar una condena, ya yo le di prisión preventiva en un principio, ya yo no tengo que ver con eso. Yo me curé en salud ante los ojos de la sociedad. Claro, no te digo que no, Charlie, que posiblemente ese sea el razonamiento de muchos jueces, pero es un razonamiento equivocado. Eso no es lo que espera la sociedad de la justicia. Ese no es su deber, esa no es su obligación. Yo no puedo actuar como juez encargado de administrar justicia, no puedo actuar con la actitud de curarme en salud. No, yo dejo, si el Ministerio Público tiene un expediente flojo, eso es culpa del Ministerio Público. Yo como juez no puedo ahora tratar de subsanar una falta del órgano investigador. Por el contrario, yo como juez debo garantizar que lo que yo voy es a impartir justicia con los elementos que se me presenten. ¿Tú te imaginas lo que le hubiera pasado en República Dominicana al juez? Bueno, en Estados Unidos hay un sistema de jurado, pero cuando soltaron a O.J. Simpson, si eso hubiera pasado aquí. Eso es así, lamentablemente, y más en estos tiempos. Tenemos una sociedad que quiere ser juez y parte. Y cuando eso sucede, entonces ya no hay justicia. Lo que hay es injusticia. Una sociedad sin procesos judiciales garantistas, de verdad que va por un muy mal camino. Señor Pou, cuéntame. Sí, mire, ayer escuché una polémica en la radio sobre una situación que ha llamado mucho la atención. Resulta que el Frente Amplio ha solicitado al Parlacén que le levante la inmunidad al expresidente de la República, Danilo Medina. Pero hasta ahora no ha habido ningún proceso que tienda a imputar, por lo menos en el Ministerio Público, al expresidente Danilo Medina. Entonces la discusión versaba en que si eso se podía hacer sin que no hubiera un proceso. Además, un representante del Frente Amplio decía que si el expresidente Danilo Medina tenía inmunidad por pertenecer al Parlacén, sería inmunidad parlamentaria, el presidente Danilo Medina no podía ser investigado. Y yo tengo entendido que la inmunidad parlamentaria solo se refiere al debido proceso, pero a la investigación penal eso no implica ninguna limitación para las autoridades. Eso es correcto. La inmunidad, ni la inmunidad del Parlacén, ni la inmunidad que tienen aquí los legisladores en virtud de la Constitución, impide que el Ministerio Público lleve su investigación a cabo. La inmunidad lo que impide, y no se refiere tanto a inmunidad, lo que impide es, por ejemplo, en el caso de los legisladores dominicanos, es que sean detenidos, es decir, que cumplan una condena. Puede ser llevado un proceso en contra de ellos e incluso pueden ser condenados. Lo que no pueden es ser luego apresados. Es decir, no, por la investidura que tienen, esa investidura hace que se suspenda cualquier cumplimiento de pena mientras ostenten esa posición. Gracias. Manuel, es brillante como siempre tu exposición. Gracias por estar con nosotros nueva vez. Y yo creo que esto es un tema sobre el que hay que hacer conciencia, porque como tú bien dices, marineros somos y en el mar andamos. Hoy es otro, pero quizá mañana podemos ser nosotros. Eso es así. Muchísimas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Para mí un placer siempre poder compartir este ratito, temas de tanto interés. Que tengan buenas tardes. Manuel, ¿dónde puede la gente comunicarse contigo?
Mira, en las redes sociales me pueden seguir en mcanela, @mcanela Contreras, en Instagram y en el Twitter, @mcanelac. Ahí podemos tener cualquier tipo de contacto. Ya, muchísimas gracias, Manuel, de la Oficina de Abogados Canela Contreras. Seguimos.